ya que lo que queremos es contemplar el misterio de la Virgen en el corazón del pueblo argentino, Luján. Vamos a empezar con una Ave María, ¿les parece? Dale. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, seguimos la huella que abrimos el otro día de contemplar, rezar, estudiar esto del misterio de la presencia de la Virgen de Luján en el corazón del pueblo argentino. Dijimos bastantes cosas el otro día. Dijimos, si no recuerdo mal, una cosa que es el marco general, que está en el marco de la obra que hace Dios a través de la Virgen María en América Latina. América Latina es una originalidad histórico-cultural, un pueblo nuevo que nació en la historia. Y como tal, es un estilo de vida peculiar, particular, y un modo de vivir la fe peculiar y particular. La fe, decíamos el otro día, vivir la fe no es como un McDonald's, como una franquicia, que en todos lados se vive igual. La fe, el amor, la esperanza son las respuestas que le damos al amor de Dios. Y esa respuesta va a tener la forma de nuestra cultura. Yo voy a rezar en un idioma, por ejemplo, y de una forma. Bueno, eso tiene que ver con la cultura. La forma en que voy a concebir la muerte tiene que ver con la Biblia, el cristiano la concibe de una manera, pero también con la cultura, con la forma en que la fe se ha hecho cultura. Tenemos que saber que el cristianismo, sin determinaciones culturales, no existe en la tierra, existirá en el cielo, pero en la tierra siempre se da por expresiones culturales concretas. Bueno, en América Latina se da con una peculiaridad, con un color propio la fe, con un rostro propio se da la fe, ¿no? Y ese rostro propio que tiene la fe en América Latina, ese sabor propio que tiene que tener en América Latina, le da un lugar muy importante a la Virgen, un lugar central, un lugar que a veces no entendemos bien porque nos movemos con parámetros culturales de las sociedades modernas que están influidas por el protestantismo o por el racionalismo, y no terminamos de entender este lugar de centralidad que tiene la Virgen en la vida cristiana y que le da el pueblo latinoamericano en expresiones de fe que están más vivas entre los más humildes, pero que son de toda América Latina, ¿no? Se da ciertamente una mezcla de cultura en América Latina, pero hay un tono que da este cristianismo latinoamericano donde la Virgen tiene un lugar muy destacado. Ese es el marco en el que tenemos que entender la manifestación de la Virgen de Luján. Decíamos que es una advocación autóctona. Autóctona significa que fue originada en el lugar, en América Latina. También acá hay mucha devoción, por ejemplo, a la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen la trajeron los españoles. Y a cuántas advocaciones, digamos, históricas, medievales, europeas, también han prendido. Pero también se han suscitado advocaciones autóctonas por hechos milagrosos en los que la Virgen manifestó su cercanía al pueblo sufriente. Veíamos que todas estas manifestaciones tienen características comunes. Hoy por ahí vamos a explotarlas un poquito más, esas características comunes. Pero, por ejemplo, todas eran manifestaciones que buscaban unir, juntar a la gente alrededor de la Virgen, unir al pueblo. Era un pueblo que no era pueblo todavía, se estaba haciendo como pueblo. Y ella buscaba juntarlos como la madre junto a los hijos, como dijo Jesús en esa metáfora tan linda, como la gallina que cubre los polluelos. Bueno, Luján es una de esas manifestaciones.
Yo les decía que la primera, y de algún modo arquetípica, fue la de Guadalupe, que significó la mano de Dios que metió en la historia de los indios de México, la mano de Dios en un momento decisivo, en un momento crucial, que fue el dolor del inicio de la conquista, que trajo también la evangelización, pero de la mano de una dominación. En eso fue la Virgen la que puso su ternura materna y ayudó a salir adelante y ayudó a ofrecer una identidad. Esto es algo clave de todas las advocaciones latinoamericanas. Ayudan a construir identidad propia. Manifiestan que hay una identidad. Es notable el caso de los bolivianos en Argentina. Habrán visto, seguramente, vieron alguna vez una comunidad de bolivianos, una virgen de Copacabana, una virgen de Incupiña. Vienen acá a tierra extranjera, quieren rehacer sus lazos, quieren echar raíces. Y así como disfrutarán poner su bandera, escuchar música boliviana, un signo fuerte de arraigo es tener a la Virgen de Copacabana. Un signo desde el cual reconstruir identidad. Las advocaciones marianas latinoamericanas son clave para la constitución de la identidad. Así fue en Guadalupe, así es Copacabana, también así es Luján. Nuestra identidad tiene mucho que ver con las advocaciones como la de Luján, como la de Itatí, como la del Valle. Han sido protagonistas de momentos decisivos de la historia, donde se ha ido forjando la identidad. Bueno, eso fue una de las cosas que dijimos, más o menos. Otra de las cosas que dijimos hablamos ya más en concreto de lo que fue el milagro de la Virgen de Luján. Recuerdan que hablamos bastante de eso, que fue en 1630, tiempos en que se estaba formando la patria. Piensen que estamos hablando 200 años antes de la Revolución de Mayo. Recién hace 213 años que pasó la Revolución de Mayo. Bueno, tan lejano como para nosotros es la Revolución de Mayo, era para los revolucionarios de Mayo el origen de la Virgen de Luján. Estaba bien arraigada en el pueblo, ¿no? 1630. En el medio del desierto, la Pampa, habrán escuchado alguna vez, en esa época no había ni árboles. El único yuyo grande era el ombú. No había nada. Era propiamente una soledad de soledades. Y ahí unos primeros campesinos, queriendo salir adelante, vivían como podían, pobre gente. Si es ahora sacrificada la vida del campo, imagínense 400 años atrás, y cuando era terreno que estaba disputado con los indios. Imagínense las pobrezas, las limitaciones, los sufrimientos de la gente en el desierto, que era el campo en esa época. No existía ni la agricultura. La riqueza era andar cazando vacas del ganado cimarrón que había dando vuelta, que era cosa peligrosísima porque eran vacas salvajes. Andar cazándolas, sacarle el cuero y vender el cuero. La carne se tiraba. En esos inicios, con esa gente tan sufrida, ahí la Virgen se manifiesta. Se manifiesta de un modo muy sencillo, muy pobre, muy nada. Una carreta que no quiere moverse. Una carreta que no quiere moverse, que uno diría, bueno, se empacaron los bueyes. Pero no, cambiaban los cajos, sacaban toda la carga y se movía. Entonces, fue por capricho, no sé, de los bueyes, no sé cómo decirlo. Podríamos decir mil maneras lo que pasó con esa carreta. Lo cierto es esto, que los que estaban ahí entendieron que era voluntad de la Virgen quedarse. Y, como les decía otra vez,
Cuando hoy va a ese mismo lugar uno, 400 años después, va a Luján y ve que es un conglomerado de cemento y que lo único que hay en todo Luján desde hace 400 años es la pequeña imagen de terracota, uno dice, sí, la Virgen se quiso quedar, ¿no? Hace 400 años que está acá, mirá si se quiso quedar. Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? La intuición de fe de estos sencillos troperos, esclavos como el negro Manuel, arrieros, campesinos, la gente bien de abajo, tuvieron esa intuición de fe y la historia la comprobó, ¿no? La Virgen se quiso quedar ahí. Así se manifestó, humildemente, sencillamente. ¿Sí? Y desde ahí comenzó a consolar la vida de estos campesinos, comenzó a mostrarse como madre amorosa. ¿Cuántos habrán ido a pedirle por un hijo enfermo? ¿Cuántos habrán ido a pedirle, no sé, por las tormentas que no le rompan todo el sembrado, ya cuando había agricultura, o por la lluvia, con la sequía, cuando iba a arruinar todo? ¿Cuántos han ido a pedirle? Está documentado el tema de los malones, que vuelva la cautiva, que había sido apresada, la hija cautiva. Hay una hermosa historia de una mujer que iba siempre a pedirle a la Virgen de Luján. Y la misma mujer que estaba en las tolderías secuestrada, le pedía también ser liberada a la Virgen de Luján. Y le prometía que si la liberaba iba a barrer su santuario no sé cuánto tiempo. Y se pudo escapar siguiendo una estrellita. Le habían dicho, siguiendo esta estrellita va a encontrar las poblaciones. Se pudo escapar, llegó a Luján. Y estuvo no sé cuánto tiempo barriendo y limpiando el santuario por la promesa que le había hecho. Lo que habrá sufrido la madre que la esperaba, dicen que llegó toda harapienta y la querían llevar a una casa a acomodarse y la madre dijo, no, primero a la Virgen, dijo, ¿no? Y la llevó primero a la Virgen, lo que habrá sufrido esa madre esperando a esa hija y lo que habrá sufrido esa chica, la familia, estar en las tonterías, soñando con escaparse y lo que le habrá agradecido a la Virgen, ¿no? Bueno, como esas historias, miles de historias, hicieron que la gente vaya a la Virgen. Uno de estos milagros iniciales es que en semejante pobreza, una imagen sencilla de terracota de 38 centímetros haya sobrevivido hasta el día de hoy. Piensen cuántas imágenes había en esa época y no quedó ninguna, y por el uso mismo, porque se rompe. Bueno, eso se lo debemos sobre todo a algo que hizo la Virgen, pero al modo de ella. Eligió a un pequeño, al negro Manuel, eligió a uno de los últimos, otro que habrá sufrido tanto, secuestrado en su tierra, separado de su familia, traído entre cadenas, obligado a servir a los demás, sin tener derecho a la libertad, lo que le habrá significado encontrarse incluso con la Virgen, porque uno puede suponer que el negro Manuel, el cristianismo lo aprendió mirando a la Virgen. Los secuestraban allá, llegaba acá a la zona de América, los bautizaban a todos, le daban un nombre cristiano, un nombre Manuel le dieron a este, y los vendían a trabajar. Y había era una sociedad cristiana que buscaba instruirlos en la fe. Pero ¿cuánto habrá aprendido, pobre negro, si no de mirar a la Virgen, de estar con ella, de prenderle la vela? Cuentan las crónicas históricas que siempre le prendía velas, que siempre la tenía con flores. Bueno, la Virgen lo eligió para que la cuide. Sin el negro no tendríamos Virgen, no tendríamos imagen sin el negro Manuel. Y de hecho, les contaba la historia, creo que lo hablamos la vez pasada, cuando la Virgen se traslada unos pocos kilómetros, no sé si son 10, 15 kilómetros. El lugar original es donde hoy es Villa Rosa, el lugar original del milagro. Eso era el camino viejo. Cuando hacen el camino real, que sería la actual Ruta 7,
Ana de Matos, una estanciera que vivía cerca del Camino Real, era devota de esta Virgen. Eso también sería interesante, ver cómo una dama de la alta sociedad porteña se había vuelto devoto de una Virgen de los campesinos. Dios sabrá cómo habrá sido ese proceso. Se había vuelto devota y sabía que esa Virgen estaba quedando en una zona en ruinas. En cualquier momento los infieles iban a terminar con lo poco que había de lo que era la estancia de Rosendo desde el momento que quedó en el despoblado. Estaba el negro, alguno más, no mucha más gente. Esta mujer contacta a los herederos de la estancia, de Bernabé González Filiano, que era el dueño de la estancia, y les compra la imagen con la promesa de hacerle una capilla en su estancia, de hacerle un lugar digno. El otro día dijimos la historia también, ¿no? Se lleva la imagen de la Virgen y la Virgen le desaparece de su estancia y se vuelve a la antigua ermita con el negro. 2 veces. La tercera vez pide consejo y se deciden hacer un traslado solemne, con procesión y con negro incluido. Se lo lleva a la estancia. El negro que ya era conocido por la gente como el sacristán de la Virgen. Lo querían mucho el negro. Incluso dicen que hacía curaciones con el cebo de la lámpara. Tenía siempre la lámpara prendida a la Virgen y con ese cebo ungía a los enfermos que venían y hacía curaciones. La Virgen a través de él. Fíjense, no sé si lo dijimos la otra vez, un lindo detalle de la historia, que cuando se va el negro por Ana de Matos y como para edificar la capilla, al tiempito los herederos del dueño del negro lo reclaman, lo querían para que vaya a los campos, no que sea sacristán de una virgen que ni siquiera estaba en su estancia. No sé si lo contamos esto la otra vez, ¿no? No lo contamos. Bueno, lo reclaman. Y el negro dice que su dueño anterior, su amo, González Filiano, le había dicho que él era de la Virgen, que lo único que tenía que hacer era servirla a ella, que no tenía otra ama más que ella, que él era su esclavo. Si se lo dijo, no importa, pero él vivió así. Bueno, y dicen, la tradición dice que él decía eso, que el dueño se lo había dicho. Pero claro, no había un papel, no había nada. Los herederos lo reclamaron como propiedad. Un negro era propiedad de gente, tenía su escritura, todo. Si no era como un negro jugado. Él fue a Buenos Aires al juicio y de ahí viene su frase famosa, soy de la Virgen nomás. Porque él decía que él era de la Virgen nomás. Soy de la Virgen nomás. No tengo otra ama más que ella. De ahí viene la frase que él se defendía diciendo, soy de la Virgen nomás. La cosa que puede sonar muy místico eso, pero los jueces no entienden de mística, ¿no? Así que la razón la tenían los herederos y en un signo de cómo lo querían al negro Manuel, fíjense, y eso sí está el documento, de que organizan una colecta entre los devotos de la Virgen de Luján para comprar el negro. Y está el documento de compra, la escritura, en la que, no me acuerdo, se llamaba Cibrián de Velasco, creo que era, uno de los devotos de la Virgen, que tenía tierras por ahí, era el mayordomo de la cofradía de la Virgen de Luján. Se había hecho ya una cofradía, una asociación para beneficiar su culto, para propagar su culto, para construir la capilla en definitiva. Le había llevado a Ana de Matos, pero no es que le iba a hacer Ana de Matos sola la capilla. La hacía esta cofradía. Bueno, una de las primeras cosas que hizo esta cofradía, esta reunión de devotos que se había organizado, fue hacer una colecta para comprar al negro Manuel. Y es lindo, el documento está, no se encontró no hace mucho, esto lo encontró el padre Presa en la década de 70, 80, en el Archivo General de la Nación. Y bueno, habla ahí sobre el servicio que prestaba el negro y por eso los devotos lo compraban y lo compraban para donárselo a la imagen.
O sea que ya legalmente quedó él como esclavo de la Virgen. ¿Eh? Le donaron el esclavo a la Virgen. Después la historia tuvo otros esclavos donados a la Virgen. No fue el único negro donado que le donaba a algún propietario, así como hoy le pueden donar el techo del salón, por ejemplo. Bueno, le donaban esclavos. ¿Eh? Le donaron, bueno, después una estancia, la Virgen tuvo, tenía después una estancia, era una Virgen estanciera con un montón de cabezas de ganado, tanto que fue una de las expropiaciones más grandes de Rivadavia. ¿Vieron cuando se escucha que Rivadavia expropió los bienes de la iglesia? Bueno, una de las riquezas mayores que expropió fue las que tenía Luján, que tenía una estancia con muchas cabezas de ganado. Le expropió la estancia entera. Y le expropió cientos de vestidos con joyas que tenía la Virgen de Luján. Y ahí están los documentos de la época, cómo los curas se escandalizaban de los cientos de vestidos de ofrenda que había llevado la gente con joyas, y se la expropió toda la reforma de Rivadavia en 1822, porque el decreto creo que decía, porque no tiene ningún beneficio público. Así que se los expropiaron. Bueno, no sé cómo nos fuimos a Rivadavia, saltamos ahí varios siglos, no, varios siglos, no, varias décadas. Estaba en esto yo diciendo, ¿no? De cómo la Virgen lo eligió al negro, y cómo el negro la cuidó y gracias al negro la tenemos. A ver, dos o tres cosas. Bueno, esto es lo que dijimos y fui agregando alguna cosita. Quiero agregar algunas cosas más ahora. Decimos así, el milagro de Luján, que no es solo la detención de la carreta, no es solo, son los 4 siglos de historia de amor entre la Virgen y el pueblo. El milagro de Luján es la detención de la carreta y es la multitud que va a caminar dentro de un mes en la peregrinación juvenil. Está todo continuado. Es un hecho salvífico, decía el padre Tello, que lo pensó mucho estas cosas, decía un hecho salvífico, un acontecimiento, un paso de Dios en la historia. Dios se mete en nuestra historia, ¿no? La categoría teológica para explicar esto es la de providencia. Dios es providente, se mete en nuestra historia, toca nuestra historia, nos conduce misteriosamente. ¿Por qué misteriosamente? Porque respeta nuestra libertad. Se mete, pero somos libres. La historia es el espacio de mi libertad. Pero misteriosamente Dios la va guiando y Dios se va metiendo y va haciendo acciones salvíficas como esta. En los orígenes de lo que sería un pueblo, Dios ya sabía que se iba a hacer un pueblo ahí, y pone esa semilla. Como en semilla, la pone a su madre de entrada. Le dice, vos tenés que estar con ellos. Las pone ahí, diciendo, vos tenés que ser parte de ellos, tenés que caminar entre ellos, tenés que dar el consuelo de madre ahí, desde los inicios. Entonces, el milagro de Luján es un acontecimiento salvífico que tiene que ver con la formación de un pueblo, con lo que se iba a dar, que era formarse un pueblo. Y esa formación de un pueblo, formar un pueblo es, a ver, primero, vamos a decir esto. Cada uno de nosotros no somos subsistentes individualmente. ¿Somos individuos? Sí, cada uno de nosotros somos individuos, pero no alcanza para desarrollar la vida nuestra dimensión individual, ¿no? La definición clásica, la habrán escuchado alguna vez, es el hombre, vamos a decir el hombre y la mujer, el ser humano, es un ser social por naturaleza. Viene de Aristóteles. Por naturaleza, tiene absolutamente necesidad de vida social. Yo lo digo así, Tarzán no existe. Dejamos un hombre solo en la selva, no sale un ser humano. No sale. Es un mito Tarzán. Salen más bien hombres ferinos, que le dicen la antropología, hombres fieras. ¿Por
¿Por qué? Porque al no socializar, no desarrolla un montón de capacidades que son propiamente humanas. No sale un humano. Entonces, todos tenemos absolutamente necesidad de vida social. Entonces, eso quiere decir que todos vivimos en una comunidad que también tiene que ser una comunidad que exceda lo mínimo, que es nuestra familia. La familia es la primera comunidad en la que vivimos, pero no alcanza para desarrollar toda la vida. Bueno, la comunidad suficiente para el desarrollo de la vida es el pueblo. Todos vivimos en un pueblo. El pueblo es como una prolongación de nosotros mismos. Todos vivimos en un pueblo. Y entonces, cuando Dios de algún modo dispone, o la historia se va dando el nacimiento de un pueblo, en ese nacimiento de un pueblo Dios pone a la Virgen como protagonista también. Dios en su providencia se mete en esa historia y pone a la Virgen para que haga que, sobre todo, lo que hace una madre. ¿Qué hace una madre? Ama, un amor maternal. Y ese amor maternal une. Vuelvo a la metáfora, como la gallina con los pollitos. Une. Los hijos pueden estar peleados, pero el domingo quieren ir a comer con la mamá todos juntos para darle alegría a la madre. Solo, acá hay varias que son mamás, papás también. Perdón, Quique, que te interrumpa. Hay como un ruido que no se escucha bien. Si alguien puede silenciar, o silencio yo a todos y vos te pones de vuelta. Dale, sí, yo lo escucho también un eco. Hay un eco ahí. Silenciar que yo me... Ahí ya muteé el sonido. Ahí está, buenísimo, yo ahí me activo. Sí, yo sentía ese eco. Quedó María activa nomás. Estaba diciendo entonces, el amor de madre lo que hace sobre todo es unir, juntar. La Virgen unió un pueblo alrededor. ¿Saben lo que dice la rayera de la Virgen? La rayera de la Virgen de Luján. Primero, la rayera de la Virgen de Luján es eso que tiene atrás así. Ahí está, eso que tiene ahí María en amarillo. Son como los rayos del sol. Pero dice algo. ¿Saben lo que dice ahí? Dice, es la Virgen de Luján la primera fundadora de esta villa. En realidad, esa rayera se le agregó en 1887. Fíjense que ya tenía 250 años la Virgen cuando se agregó la rayera esa, ¿no? Pero ya, no me acuerdo, vamos a decir más o menos en la década de 1760, terminando la época colonial, Luján tuvo la categoría de villa, pasó de pueblo a villa. Por eso tenía cabildo propio, vieron que Luján era un cabildo. Era todo un avance, no era un pueblito cualquiera, tener cabildo, era villa. Bueno, en la declaración, ya quiere decir que ya había un núcleo poblacional fuerte. 1630 viene la Virgen, con un negro nomás. Bueno, se van a Lodana de Mato y se empieza a poblar la zona. Se empieza a poblar. 1670 la mudanza de Ana de Mato, ¿no? Más o menos 90 años después de esa mudanza de Ana de Mato, el pueblito ya es un pueblo y ya recibe el título de villa. Y el decreto del rey de España, por el que lo declara villa, dice que esa villa ha sido fundada por la Virgen. Y dice más o menos esa frase que está ahí, es la Virgen de Luján la primera fundadora de esta villa. Más o menos es la frase, ¿no? Pero bueno, cuando pusieron esa frase en la rayera querían reconocer eso, esa fuerza de atracción y de formación de pueblo que tiene la Virgen. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, eso es una de las claves. Y si se quiere, me adelanto ya, quería decir otras cosas, pero ya que estamos con esto, sigo con esto de esa fuerza de unidad.
es, según decía Tello, el corazón del misterio de Luján. Esa fuerza de unidad que forma un pueblo. Por eso él decía que la Virgen de Luján es formadora del pueblo argentino. Es la que le da unidad al pueblo argentino. Cuando digo argentino no quiero poner frontera con los países limítrofes, podemos ir de la patria grande, porque así como la Virgen de Guadalupe llega a su extensión hasta acá, y no es que o la de Luján o la de Guadalupe, o la de Itatí o la del Valle, es todo I. En el Valle la Virgen hace una fuerza de unidad, en Itatí hace una fuerza de unidad, pero no con regionalismos que separan, ¿no? Sino de unidad de todo el pueblo latinoamericano. Bueno, ahí está en la mirada de Tello un poco el corazón de este acontecimiento salvífico. Una fuerza de unidad activa en el corazón del pueblo. Cada uno de los devotos de la Virgen de Luján, que van a Luján o que no van o que están ahí, en cada uno de ellos hay operante una fuerza. Y es una fuerza de unidad, de sentirnos hermanos. Y el ir a Luján, el reconocernos en su mirada, el estar al calor de su manto, es de algún modo confirmarnos como hermanos entre nosotros. Por eso la Virgen hace la unidad. Siempre, siempre la devoción a la Virgen bien entendida lleva a la unidad. A la unidad también bien entendida, que no significa anular diferencias ni uniformar. No se está hablando acá de uniformidad cultural ni nada de eso, sino de sentimiento de hermanos. Está bien, y puedo pensar distinto con el otro, y voy a seguir pensando distinto, y tenemos que ponernos de acuerdo en un plano de las ideas, que es otra cosa. Pero por debajo hay una fraternidad que no se negocia. Bueno, eso es lo que hace la Virgen. Esa unidad de sentirnos hermanos. No la unidad superficial, no la unidad superficial que muchas veces por querer construirla la confundimos con uniformidad. Unidad, como bien dice la expresión, en la diversidad. Bueno, eso lo iba a decir más adelante, pero que ya que salió lo dejamos dicho. De última, después lo retomamos en las charlas, en el diálogo. Después hacemos como el otro día, ¿no? 5 minutitos y después hacemos diálogo, pero voy a seguir un poquito más. A ver, una cosa que sí te quiero decir. Bueno, antes vamos a decir esto, ya que dije esto de la unidad, con esa fuerza de unidad forma el pueblo. Acá hay una cosa clave en toda América Latina. La Virgen hace eso empezando desde los últimos. Lo dije bien claro, el Negro Manuel, Juan Diego, en el Valle eran unos indiecitos, en el Itatí también eran unos indiecitos, siempre desde los últimos. La Virgen hace un pueblo empezando desde los últimos a todos, como es en el corazón de Dios. En la Biblia está muy claro esto de que el amor de Dios es para todos, pero también es claro que es un amor persona a persona y que entonces no puede ser uniformemente igual con todos. El amor es una relación personal. La madre que tiene 7 hijos no quiere por igual a todos, los quiere mucho a todos, pero a cada uno de una manera, porque es una relación personal, persona a persona. En esa relación persona a persona, toda la Biblia muestra que Cristo tiene una preferencia por los últimos, por los más pobres, por los más sufridos. Tiene un acento el corazón de Dios, que quiere más de algún modo, no porque quiera menos los otros. Nosotros si lo pensamos desde nuestro corazón, como es limitado, nos quedamos en esas limitaciones. El amor de Dios es ilimitado, pero tiene una concentración de amor en los más sufrientes, en los más pobres. Bueno, así también es el corazón de la Virgen. Y así la Virgen construye lo que va a construir, construye el pueblo. Fíjense que es al revés de la lógica humana, de decir, bueno, a ver, organicemos todo y aparte incluyamos a los pobres. O al revés de la lógica del derrame,
que es profundamente antievangélica la lógica del derrame. Que estén bien los de arriba y los que les sobre, les va a ir llegando los de abajo. La Virgen empieza por los de abajo. Dice, a ver, hay que hacer un pueblo, bueno, a ver, ¿cuáles son los que están más necesitados? ¿Cuáles son los que están más sufriendo? Es como una madre que tiene muchos hijos y, a ver, tengo un hijo enfermo, el otro quiere la ropa nueva, pero este quiere un remedio. Bueno, ¿cuál tengo que atender primero? El que quiere el remedio. Ese amor genuino, ese amor de madre, comienza por los últimos. Bueno, así comienza a ser un pueblo la Virgen. Repito, no con la lógica humana de decir organicemos eficientemente los recursos y aparte incluyamos a los pobres. O peor, la lógica del derrame, que es cuando nos sobre los de arriba, van a recibir los de abajo. Además que Francisco dice que eso nunca se verificó en la historia porque siempre la copa crece y nunca se derrama nada. Pero bueno, aparte de eso. La Virgen comienza desde los pobres. La historia de Manuel, la historia de Juan Diego es elocuente en eso. Es solo recordar esa historia para entender eso. Comienza desde ellos a hacer su acción. Bueno, otra cosa que quería decir, la anticipo, después o si no la hacemos en diálogo, pero en 5 minutitos más, después hacemos el recreo, después el diálogo. Fíjense cómo eligió, la idea es esta, lo que yo estoy haciendo ahora. Contemplar el cuadro de las primeras décadas del milagro y desde ahí sacar los elementos que nos dicen hasta hoy, ¿no? En esas primeras décadas empezó desde los pobres, bueno, está mostrando que la Virgen siempre quiere actuar desde los pobres. Voy a prender la luz porque a ver si se mueve mejor. Bueno, otra cosa que se ve en esa carreta junto al río, la gente se sorprende, abre el cajón, encuentra una imagen de la Virgen, pero no encuentra una imagen de la Virgen, encuentra a la Virgen. La gente que está ahí entiende que la Virgen se quiere quedar junto a ese río, pero no vieron a la Santísima Virgen asunta a los cielos, vieron una imagen de barro. Una imagen de barro. Bueno, la Virgen se manifiesta en su imagen. Eso es clave también en toda la historia del cristianismo, en 2000 años, en toda la historia, pero especialmente para América Latina. Y acá también tenemos que deconstruir cierto prejuicio de origen protestante que por ahí muchas veces tenemos, o cierto racionalismo, y no entender el valor evangelizador que tiene la imagen. Hay que decir que desde los inicios del cristianismo, el cristianismo se relacionó con Dios, con la Virgen, con los santos, con Cristo, a través de representaciones. Al principio fue difícil, fue arduo encontrar el camino. ¿Por qué? Porque venían del Antiguo Testamento, donde se prohibía hacer imágenes de Dios, ni se lo nombraba a Dios. Era tanto lo que se quería acentuar en el Antiguo Testamento, la trascendencia de Dios, ninguna de las cosas creadas era Dios, que ni lo nombraban, menos aún representarlo. Aunque sí representaban los ángeles, por ejemplo, bueno, seres como intermedios, pero no a Dios mismo. Lo que pasó es que ese Dios absolutamente trascendente, y por tanto irrepresentable, se hizo hombre, se encarnó. Cuando se encarnó, tomó materia, tuvo un cuerpo como el nuestro, tuvo una boca, tuvo una nariz, el mismo Dios, tuvo pelo, ya se hizo representable. Desde el momento que se encarnó, se hizo representable. Yo le diría a algún protestante que más bien como un signo de autoidentificación niega las imágenes, si realmente te dijeran que existe una foto sacada de Cristo, porque alguien fue en el túnel del tiempo y le sacó una foto, ¿no te gustaría verla? ¿No te movería al amor de Cristo ver una foto de él? Como nos gusta ver una foto de una abuelita, un abuelito, una mamá, un papá que hemos perdido. Pasa algo cuando vemos la foto. Pasa algo. Bueno,
lo material es representable por la materia. Cristo se hizo materia, se tomó la materia, se encarnó. Al encarnarse, la expresión teológica que usa el catecismo es, inauguró una nueva economía de las imágenes, un nuevo uso de la imagen. La imagen, la materia, lo material, puede representar a lo divino, ese espacio de manifestación de lo divino, espacio de hierofanía, a partir de la encarnación. Y por eso los primeros cristianos, que empezaron pintando imágenes en las catacumbas, empezaron a adoptar imágenes que eran exteriormente parecidas a las paganas. Creo que lo dije el otro día, el cristianismo siempre es sincrético en cuanto a sus símbolos culturales. Tenían Asclepio, que era el dios de la salud. Y bueno, y en su lugar, cuando ya dejaron de creer en Asclepio, empezaron a creer en la intercesión de San Demetrio. Y la devoción a San Demetrio tomó muchos rasgos culturales parecidos a la devoción a Asclepio. Se fue resignificando. Y sobre todo la relación era distinta. Los primeros iconos de la Virgen eran análogos a lo de Isis, que era una diosa madre egipcia, que había, si bien era egipcia, había entrado mucho culturalmente en el Mediterráneo, y en cada casa había un icono de Isis donde le prendían velas, y eso se fue representando por el icono de María. Pero la oración era distinta, no era una cuestión, si se quiere, mágica, de que porque yo le pago a Isis con vela, ella me va a pagar mi vela con tal cosa, ¿no? Sino una súplica, un pedido a María como intercesora. Lo que quiero decir es esto, una misma expresión cultural, prenderle una vela a un ícono, puede tener motivaciones interiores muy distintas. ¿Se entiende eso, me parece, no? Puede ser muy distinto. Bueno, en un contexto de paganismo, eso era una expresión de la religión pagana. En un contexto de cristianismo, es una expresión de la religión cristiana. Es importante para no quedarse con el gesto solamente, con el exterior. No decir, no sé, habla de Pachamama, es pagano. No, el tema es qué dice de Pachamama. No, habla, bueno. En ese sentido, y otra vez esto, así como el cristianismo se originó con elementos culturales del paganismo en la época grecorromana, en los primeros siglos, tenemos que reconocer que en América Latina se toman y se cristianizan muchos símbolos precolombinos, muchos símbolos previos a la conquista, que pueden tener un uso cristiano. Por ejemplo, decía lo de la Pachamama. Más allá de que haya que discernirlo, haya que conocerlo, muchos elementos de las religiones indígenas se pueden usar para lo cristiano. Así como se hizo que los primeros cristianos usaron elementos de las religiones griegas. Creo que les decía el otro día, la fecha de Navidad era una fiesta pagana, la mitra que hasta el día de hoy llevan los obispos eran insignias del imperio, todo. La basílica era el lugar del basileo, del emperador. Bueno, ahora es el lugar de Dios, la basílica. Bueno, les estaba diciendo esto. La imagen se fue resignificando, se aprendió la mediación que ofrece la imagen y se descubrió una doble dimensión en la imagen. Por un lado, una dimensión didáctica. La imagen me enseña. A través de las imágenes aprendo, se pueden representar los misterios de la fe y se pueden aprender, se pueden comunicar. Y por otro lado, una dimensión de presencia sacramental. Hay una presencia de la Virgen en la imagen de la Virgen. No es la Virgen. Eso era el paganismo griego. Se creían que la estatua era Dios. No, no es la Virgen. Pero tampoco es solo una representación de la Virgen. Hay algo de la Virgen en la imagen. Hay una cierta presencia. La doctrina clásica que se encontró en esos primeros siglos dice
que el honor que se dirige a la imagen se dirige al original. Cuando yo estoy besando las manitos de la Virgen de Luján, no estoy besando el yeso, estoy besando las manos de la Virgen. En el signo de besar ese yeso, que es una intermediación. El honor que se dirige a la imagen, el honor que se le da a la imagen, se dirige al original, dice esta doctrina clásica. Bueno, después o en la charla o en la próxima lo profundizamos más esto, pero cierro con esto. En América Latina se evangelizó con imágenes. Un pueblo, primero, por dos motivos principales. Primero, era el tiempo histórico, sería largo hacer ahora toda la historia, pero era la época del barroco. El barroco, que reaccionaba frente a la reforma protestante, hizo del arte la expresión evangelizadora por excelencia y del arte popular, que se entienda. Y entonces se creó toda una imaginería barroca que fue la que llegó a América Latina. Y fíjense que es la que marca la sensibilidad religiosa nuestra hasta nuestros días. Hoy un Cristo es el Cristo barroco, una Virgen, son imágenes barrocas. Barroco a veces lo decimos con el sentido cargado, puede ser más o menos cargado, pero son de esa época. Son de esa época. No son las imágenes románicas del siglo X. No son las imágenes góticas tampoco, de los retablos del siglo XII. Hasta el día de hoy estamos todos marcados en nuestra sensibilidad, y especialmente el pueblo latinoamericano, por la sensibilidad del barroco. Bueno, pleno barroco, siglo XVI, se evangeliza América Latina, se evangelizó con imágenes. Además, un pueblo del que no entendían el idioma. Bueno, ahí está la función didáctica de la imagen enseña. El rostro de la Virgen dice mucho, dice mucho el rostro de la Virgen. Dice, habla de ternura, habla de amor. Además, un pueblo que en sus núcleos principales, los incas, los aztecas, tenían una civilización desarrollada, pero en el resto no tanto, y así todo, no solo civilización no tan desarrollada, sino que una propensión muy grande a lo simbólico, al entender, no eran sociedades racionalizadas como se estaba racionalizando Europa. Aún los lugares civilizados eran una civilización eminentemente simbólica. La imagen es símbolo. El símbolo dice tanto. Podemos dejar de ver que el símbolo, el arte, tiene una potencia expresiva que excede por momentos la del concepto, ¿no? Bueno, me dice su conexión es inestable. No sé si me están por cortar acá la internet o qué, pero bueno. Cierro con esto entonces. En América Latina se tomó mucho esto de ir a Dios a través de las imágenes, de rezarle, de sentirse en comunión, y especialmente con la Virgen. Las dos grandes imágenes, bueno, las imágenes de los santos, las imágenes del crucifijo, las imágenes de la Virgen, han sido y son muy fuertes en América Latina. Si quieren después en la conversación, bueno, vamos retomando lo que quieran. No quiero seguir hablando porque a mí me gusta el momento de conversación porque es una forma de saber qué es lo que les va interesando. ¿Les parece que hacemos 5 minutitos para cambiar el agua del mate? Y hacemos, ahora si 56 nos juntamos y hasta las 25 seguimos. Los alumnos que siguen en el recreo, escuchaba algo que estaban hablando. Sí. Estamos. Enganchados. Ahí va bien. Bueno, ¿qué dicen? ¿Hacemos un poco de diálogo este ratito que nos queda? No sé qué escuché que hablaban, pero no escuché bien qué decían. Estamos repitiendo eso de la fuerza de unidad de la Virgen que forma un pueblo. Qué fuerte, qué fuerte. Lindo. Y que empiece por los últimos, eso moviliza. Sí. Hay una cosa que es lindo pensar, que la Virgen sigue viva en el cielo. El amor no muere, ella sigue amando.
Está amando desde el cielo. Y en ese amor, ahí va sembrando esa fuerza de unidad. Hay que abrirle el corazón para que lo haga. Está también nuestra libertad. Pero la Virgen sigue trabajando permanentemente por nuestra salvación. Como una madre. Si una madre en la tierra hace lo imposible por unos hijos que ama, imagínense la Virgen que es toda llena de Dios, ¿cuánto hará también en el cielo? ¿Cuánto cuesta en el pueblo nuestro, en mi pueblo? ¿Qué nos pasa? Que está una sociedad tan enferma. Ahí. No sé, uno quisiera que la Virgen sacara la varita mágica y hiciera un milagro. Lo que pasa es que somos responsables de la historia. Sí, La Virgen trabaja, pero no trabaja así. Mueve, suscita, pide entrar en los corazones, pero no trabaja a los golpes. Fuerza la libertad. pero es que ¿Cómo No fuerza nuestra libertad. no fuerza, no. no, pero el pueblo le ha dado vuelta la cara a Dios. No sé, no es todo el pueblo que va peregrinando a Luján, todo el pueblo. No sé, somos un pueblito, poquitos, los que confiamos en ella, los que clamamos, y parece que no alcanza. A mí también me gusta pensar de que hay un pueblo silencioso, inmenso, en nuestra querida Argentina, que no es muy tenido en cuenta y que su voz no es escuchada y que creo que eso es una reserva maravillosa que tenemos y que tenemos que abrir los ojos en esa búsqueda de esa colaboración, sabiduría. Y creo que eso está ligado a la charla de Quique, ¿no? Parece que se le da espaldas a ellos, ¿no? Porque ¿qué van a saber? ¿Qué traen? Y como son así, en el fondo son sumisos, son tranquis, y se sienten representados y no son representados. Y creo que esa fe, que es más propia de ellos, los ilustrados, digamos, por ahí se nos escapa más rápido todo eso, y no sabemos ver todo eso a veces. No lo tenemos en cuenta. Creemos que ser ilustrado también va acompañado con la ilustración de la fe, y vemos que no es así. Así que, y la fe es operante, la fe es la que después va creando la historia. Y esa fuente de fe está ahí, media dormida, está callada. Y esa es una fuente de historia que uno espera y desea. Y sin embargo uno la busca en los noticieros, la busca en las cosas, en los políticos de turno. Por eso hay muchas cosas dando vuelta en nuestro querido país, en Latinoamérica, en toda la patria grande es así. Va madurando todo eso, despacito. Pero estas charlas así que nos cuenta aquí que nos dice cómo opera María y cómo opera, no hay que disociarla de nuestra vida. Pienso. A mí me encanta la idea que dijiste ahí, Marcelo, de que la fe hace la historia. La fe Eso hace la historia. lo leí de Tello una vez. Sí, porque es una hermosa idea, que es muy, yo creo que es muy profunda, ¿no? Uno cree y se mueve por lo que cree y abre un camino nuevo eso, y se va haciendo historia. La carta a los Hebreos dice que Moisés, cuando iba en el desierto, caminaba como viendo lo invisible. No veía, él veía muerte ahí. Y él veía arena, veía sequedad. Y él sabía que para allá había una tierra que emana leche y miel. Y caminaba como viéndola. Y fíjate la historia que hizo, ¿no? Bueno, así se hace la historia, así la fe hace la historia. Empuja, creyendo. Bueno, creer
que la Virgen es una fuerza de unidad en el pueblo, si uno cree en eso y trabaja para que todos la reconozcamos como madre, que eso todavía no dijimos, lo decimos la próxima vez, digamos, toda una pastoral que es trabajar para que todo el pueblo la reconozca como madre, eso hace la unidad del pueblo, y eso hace historia. Y eso hace historia. Y en la historia vivimos envueltos de miles de pecados, todos, no solo los que más se les nota. Todos, bueno, y ahí tenemos que ir como hermanos sosteniéndonos. Me parece que es el micrófono de Esther el que mete un eco que hace ruido. A ver. Pero habla Esther, no hay problema, pero si no después silenciar. Parece que es el de Esther. María está Y es muteada, ¿no? maravilloso de la religiosidad popular, ¿no es cierto? Que María es la que nos lleva al corazón de Dios, porque cuando la seguimos a ella sabemos que nos vamos directo al Hijo y al Padre. Y cuando la religiosidad popular entiende eso, nunca más abandona a María. Y nosotros tampoco, cuando la conocemos. Es la que abre los caminos, ¿no? María está tan unida a su hijo que no puede llevarnos a otro lugar más que su hijo. Nada más, ni nada menos. Nunca se puede pensar en una María que nos separe de Cristo. Siempre nos va a unir cada vez más a Cristo. Eso, entender una competencia en ese sentido es no entender. Tiene sentido, claro. Claro. Como el papá o la mamá que le pregunta al hijo, ¿a quién querés más? ¿A mamá o a mí? Y eso porque hay una inmadurez de que no se entiende qué es el amor, el que pregunta eso. Evidente, sí. Bueno, lo mismo, con María nunca nos va a llevar a otro lugar que no sea su hijo. Así es. Así es, la madre por excelencia. ¿Qué más? ¿Alguna otra resonancia linda para compartir, como estamos compartiendo? Esto de que está en el medio del pueblo, pero también está dentro de nuestros corazones, ¿no? María obra ahí. Me llegó mucho. Y comentarle a la gente ese amor, ese mirar la imagen. Me encantó eso que dijiste, que mirar la imagen nos enseña mucho, ¿no? Mirar su mirada, sus gestos, todas las imágenes son distintas, y uno puede mirar cada imagen y recibir de María tantas cosas, ¿no? En una educación que tuvimos nosotros muy, como decías vos, imagínate con mi edad, de que Jesús es centro, no María. María por supuesto nos lleva al Señor, pero las imágenes no, en un momento dado en las iglesias empezaron a sacarlas. Y volver como a amar la imagen. Yo estoy llena de imágenes ahora, estoy llena de tener, ¿cómo se llama? De valorizar lo que es la imagen. Y como vos decías, uno besa la imagen y no besa un pedazo de yeso. La está besando a María, o está besando a Jesús, si uno besa al Cristo, ¿no? Ha sido para mí un cambio cultural en mi cabeza, y bueno, tengo que seguir cambiando, así que el Señor me va a tener que dejar varios años más aquí para que yo siga aprendiendo. Sí, bueno, pero eso digamos, la dimensión de presencia que tiene la imagen. Hay una presencia. Y después, es una enseñanza también. Yo miro, me pongo a mirar con ojos devotos, como mira la gente, el rostro de la Virgen de Itatí. Y la Virgen de Itatí habla toda ella sin hablar, habla de ternura, ¿no? No hace falta escribir un tratado filosófico sobre la ternura de Dios o un poema, si se quiere, sobre la ternura de Dios, mirando el rostro de la Virgen. O es análogo. Yo le podría decir, Dios tiene un amor de ternura, sí, te lo puedo explicar con un tratado filosófico, un tratado teológico, te lo puedo escribir una poesía,
o te puedo mostrar el rostro de la Virgen. Y El rostro de la Virgen. y te enseña de eso. Hay una enseñanza. Y lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Pienso en el negro Manuel, pero pienso en tanta gente, entre comillas, ignorante de letras, que no va a manejar un montón de conceptos, pero mira a la Virgen y va aprendiendo mientras mira a la Virgen. Porque la fe, algo dijo Marcelo ahí, tiene una dimensión ilustrada de conocer cosas, de qué es lo que conozco, y lo puedo formular por concepto. Pero sobre todo la fe es adhesión a Dios, agarrarse a Dios, creerle a Dios. Mucho más que saber conceptos. Son como distintas dimensiones que tiene la fe. La fe es creer, y uno cree en algo cuando hay un testigo creíble. Entonces, lo primero es tomarlo a Dios por testigo creíble. Dios me promete una felicidad plena, una salvación. Cristo me habla del Padre con un corazón lleno de amor. Yo le creo, porque lo veo a Cristo y su vida fue creíble, porque lo dijo hasta la última consecuencia, lo creo como testigo. Y ese creerle, primeramente es adhesión, agarrarse de Dios. Después habrá formulaciones que lo explican, pero aun cuando no lo sepa explicar, lo principal es agarrarse. Ahí hablaban de la piedad popular. Cuando el Papa Francisco en Evangelii Gaudium habla de la piedad popular, dice, no es una fe vacía de contenidos, sino que los conoce de otra forma. Por ejemplo, mirando el rostro de la Virgen. Y dice Francisco esta frase que es tan linda y que da mucho para pensar, dice, pienso en esas madres al pie del lecho del hijo enfermo, aferradas a un rosario, aunque no sepan hilvanar las proposiciones del credo. Francisco está admirando la fe de una mujer que no sabe el credo. No digo que no sabe teología. No sabe ni el credo. Y está admirando Francisco la fe. ¿Por qué? Porque está aferrada, está agarrada al rosario. Está agarrada al rosario como una forma de agarrarse a la Virgen, ¿no? Ante semejante dolor, ante semejante sufrimiento, como le significa el hijo enfermo. Bueno, la Virgen lleva por ese camino de agarrarse a Dios y enseña así desde lo simbólico, por la imagen, más que de lo conceptual. Desde ahí va enseñando, va mostrándose, va convirtiendo también. Hay una expresión muy linda que es que uno va al santuario para mirar a la Virgen y ser mirado por ella. Lindo. El ser mirado por ella también de algún modo nos ablanda el corazón. Nos va cambiando, nos va sembrando esa fuerza de unidad que nos hace sentir más hermanos, entonces nos hace más propenso a perdonar, a decir, mirá cómo estoy henchido de este orgullo, por eso tengo esta bronca. Y uno ve tanta ternura en la Virgen y dice, bueno, ayúdame a perdonar, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser mejor hermano de los demás. La mirada de la Virgen nos va convirtiendo. Por eso vamos a mirarla y a ser mirados. Tello, en estas explicaciones que tenía sobre la Virgen, entonces tenía una muy linda, que él dice que el pueblo más sencillo, cuando va a Luján a contemplar la Virgen, va a saludarla, a la gratuidad del saludo, y en esa gratuidad dice, continúa el saludo del ángel sobre María. El ángel que le dijo, alégrate, llena de gracia. El ángel se expresa la alegría de Dios por la belleza de la Virgen, llena de gracia. La Virgen ha sido la más bella de todas las criaturas. San Bernardo, es un hermoso predicador de la Virgen, decía que Dios se enamoró de la Virgen. Así como el artista se enamora de su obra de arte, Dios se enamoró de la Virgen. Y en ese saludo expresa ese enamoramiento. El pueblo, cuando va a saludar a la Virgen, cuando se quiere sacar la foto, cuando se quiere poner abajo de su manto, está continuando ese saludo del ángel, ese asombro
por ese asombro devoto, expectante por la belleza de la Virgen, la criatura más bella que haya creado Dios, donde puso todas las bellezas posibles. Bueno, todo eso se da a través de una imagen. Pero bueno, hablen ustedes más que yo. Qué lindo, pero me gustó. Vos seguí hablando porque me gusta Ah, cuando no, sí. es como una oración. Sí, qué lindo. La centralidad de María me gusta. Yo cuando yo tenía, no hablemos de años, pero cuando yo tenía de adolescente, leí Santa Teresita del Niño Jesús. Y ella creo que en un verso dice que ella considera que es mucho más, la palabra suertuda no lo dice, pero como que tiene es mucho más suerte que María, porque María no tenía una María en el cielo. Ah, sí. En cambio, ella sí. Es decir, tenemos una madre en el cielo que intercede permanentemente por nosotros, ¿no? Eso me gustó desde entonces y sí, tiene razón. Nosotros, ella no tenía nadie para recurrir, era directamente Jesús, pero nosotros la tenemos a ella que nunca Jesús le va a decir que no. Así que eso me gustó muchísimo. Y la centralidad de María para mí es algo nuevo también. Bueno. Siempre la centralidad era Jesús, pero la centralidad de la Virgen, y uno ve en el pueblo, yo tengo acá en los toldos, cuando la imagen de la Virgen va recorriendo las casas, María es el centro, María es el centro, que nos lleva a Jesús, pero a María por Jesús. Sí. Nosotros nos decían a Jesús por María, y nosotros no, María es Son primero. las dos fórmulas complementarias. Evidente, pero para mí es raro lo contrario. Porque Jesús en la cruz nos dijo, ahí tienes a tu madre. Entonces nos mandó a María. Sí. Vamos Sí. a María porque Él nos manda. Claro. Vamos a María nos manda María para que nos lleve hacia Él. Y vamos por Cristo a María porque ella nos lleva a su Hijo. Claro. La clave, la semana que viene lo vamos a hablar más en profundo esto porque es interesante, pero la clave está en la unidad. Son inseparables Cristo y María. Son inseparables. Y sin duda. Bueno, entonces no podemos pensar en que haya una competencia o haya una refracción de uno hacia el otro, no. Son inseparables. Por eso, de algún modo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar porque tiene algunas precisiones que son interesantes decirlas algunas veces, si quieres filosóficas o teológicas, pero que es un poco más largo eso. Pero es eso. De ahí se va esa centralidad. Y por disposición de Dios, la puso en este lugar tan único en el plan de salvación, en virtud de lo cual la hizo inmaculada, para que tenga este lugar culmen en el plan de salvación junto a su Hijo. Y ese lugar lo muestra de un modo especial en América Latina. Esa es una linda idea, ¿no? No sé si la dije la otra vez, pero sería más o menos así. En Cristo, Dios nos dijo todo. Dios, que quiere mostrar su amor, quiere mostrar el camino para ir a Él, lo mostró en Cristo. Se encarnó con su mensaje, con su prédica, con su muerte, con su resurrección, nos dio toda su palabra, todo lo que tenía para decirnos. Eso quedó consignado en la Escritura, en la Biblia, pero está todo, yo hago así con el dedo, ¿no? Todo como apretado, en semilla, todo está en la Biblia. Pero la humanidad es algo tan rico que lo va entendiendo con el transcurso de los siglos. Y ustedes saben que los primeros siglos empezaron, pero Jesús es Dios, no es un profeta, no es Dios, no es un profeta, pero la Virgen es, se puede decir que es madre de Dios, no, es madre del hombre Jesús, pero no de Dios. Bueno, y todo eso dijeron, no, es madre de Dios, y Cristo es verdadero Dios. Se fue entendiendo con el correr de los siglos. Eso que hay para entender es infinito. Nunca se va a terminar de profundizar el contenido del mensaje de Cristo. Pero, en la medida que pasan los siglos, y los creyentes se preguntan y buscan, van descubriendo nuevas vetas. Y en la medida en que el Evangelio se encarna en nuevas culturas, y nuevos pueblos aparecen en la historia, que se convierten en el cristianismo, van mostrando nuevas vetas de la revelación, nuevos brillos de la revelación.
Se va profundizando. Bueno, lo que dice Tello es que el cristianismo que se encarnó en América Latina tiene una característica propia y muestra nuevas vetas de la revelación. Por ejemplo, el lugar de María en la salvación. Mira. Acá ya está presente en el corazón del pueblo, que muestra como una riqueza para que vea toda la Iglesia universal, cuál es el lugar que Dios le dio como colaboradora de su Hijo en la salvación. Cómo es su colaboración, cómo es su compañía, cómo es su acción salvífica. Esta centralidad que tiene María en el plan de Dios, como que en América Latina se hace más explícita que en otro lado. Y eso es una riqueza que el cristianismo latinoamericano le ofrece a la Iglesia Universal. ¿Se entiende un poco esa idea? Buenísima. Es una linda idea sobre la Buenísimo. profundidad de la revelación y cómo, bueno, acá encanta. Y uno tiene que estar abierto a todo eso nuevo que va apareciendo. Uno por ahí se cierra frente a lo que sea nuevo, ¿no? Hay que estar abierto a todo lo que sea nuevo. La revelación. La doctrina está en permanente, es algo dinámico. No es algo cuadriculado que ya está, ya lo decidió el Concilio de Trento y ya está. No, es algo dinámico, es la comprensión de la revelación en cada tiempo. Hay una continuidad. No van a aparecer cosas nuevas raras. No. Pero cosas nuevas en la línea de eso. Es un misterio tan grande que no lo vamos a poder abarcar nunca. Jamás. Y distintos tiempos con ideas de las culturas van iluminando nuevas verdades. Hasta el siglo XIX no se veía reñido con lo cristiano la esclavitud. Hoy nos parece una barbaridad a nosotros. Aberración. Bueno, pero nos parece una barbaridad, pero no seamos anacrónicos. Hasta el siglo XIX no se lo veía como reñido con el Evangelio. Fueron 1900 años. La pena de muerte, el catecismo que sacó Juan Pablo II en el 92, la primera edición, dejaba algún recoveco para que en algunos casos era entendible la pena de muerte. Todavía la Iglesia en 1992 no había entendido lo que entiende hoy, que la pena de muerte es inadmisible. Bueno, y estamos hablando de 2000 años de cristianismo. Va a haber otras evoluciones. Es esperable que haya otras evoluciones. Sí, claro. Como leíamos hoy en el diario, que la bomba atómica es pecado, hecho por Francisco. ¿Es cierto? Sí. Hacer una bomba atómica es pecado. Pues hizo una lista de pecados actuales. Sí. No, y la centralidad de María, bueno, lo mencionabas, el libro de Leandro Fabricio, y cuyo prólogo lo hiciste vos, Quique, así que está bien actual y bien escrito. Un hermoso librito que me hicieron el honor de pedirme el prólogo. Sí. Hermoso librito, muy lindo. Y también me quedo pensando en todo esto que decís de la Virgen, que en Latinoamérica comenzó por los que no son nada, ¿no? También estuve leyendo la historia, me la mandó una venezolana sobre la Virgen de Coromoto, que empieza con un indio también. Mira un indio que ve una señora tan linda, que le dice anda, bautízate, porque estaban evangelizando toda la zona de ellos, y bueno, el cacique se negaba al bautismo. Y este indio va y le habla al cacique. El cacique de ninguna manera va a haber bautismos, de ninguna manera va a haber bautismos. Y un día se le presenta al cacique en la puerta, la Virgen, esa señora tan linda. Y él le pone el arco para tirar un flechazo. Para matarla. Sí, y ella, luz que emana de su persona, lo enceguece, se va, y él se encuentra con una imagen de la Virgen en sus brazos. Entonces se convierte, se hace bautizar, y el indio, que la vio por primera vez, va y busca la imagen y le ponen el nombre de Coromoto, la Nuestra Señora de Coromoto. Y años después, creo que fue Pablo
VI, no sé. Alguien, no sé quién es, pero yo lo debo tener anotado por algún lado. ¿Quién estaba en el 44? ¿Papa? Bueno, el Papa. Pío XII. Pío XII. Pío XII la nombra patrona de Venezuela, Mirá. la Virgen de Coromoto. Y empezó por el indio. Siempre desde los pobres. Desde Y a los mí me pobres. impresionó. Sí. La misma lógica de Jesús, que eligió 12 pescadores y Y los sí, mandó a todo el uno se- mundo. ¿A quién se le uno se ocurre pone a mandar 12 pensar, pescadores a todo el sí. mundo? Sí, se pone a pensar a quién eligió, uno dice, te equivocaste. Se hace con la fuerza de Dios. Bueno, así es. Y a María Magdalena también, Quique. Ah, también, sí, no quiero herir las susceptibilidades femeninas, acá que son gran mayoría, perdón. La primera, la apóstol de, María de los Magdalena, la apóstoles. apóstola de los apóstoles. Sí, Acordate. yo La estoy primera. totalmente de acuerdo con eso. Me falta incorporarlo en el lenguaje y todo, porque bueno, tengo otra formación como todos ustedes, ¿no? Más En la vale, sí. en la liturgia te falta incorporarlo, como a todos nosotros. ¿Por qué en la liturgia? Porque el día de María Magdalena la hacen de la Virgen, no de los apóstoles. La liturgia es de... No, pero ya eso cambió. ¿Cambió? No, Se celebra como apóstol. no. En la ¿No? liturgia de las horas está rezando las vírgenes. Yo tengo entendido que sí. Bueno, a mí justo me agarran la novena de Santa Ana, así que siempre la rezo, pero tengo entendido que hubo una reforma y se la celebra como apóstol. Pero bueno, ahí hay que averiguarlo. Es en julio. Sí, 22 de julio. 22. de julio. Sí, yo tengo mi patrona 26 de julio, así que siempre la rezo en la novena. Bueno, está linda la conversación, pero Sí. yo me tengo que ir ahora, justamente por eso les decía, terminar ahora 5 minutos antes. La semana que viene, Dios mediante, Estaremos. con las otras cosas, estaremos en este mismo canal a las 6, y ahí sí, si Dios quiere y no pasa nada, y si nos seguimos un poquito más a las 1:30, no pasa nada, en ese día. Perfecto. Dale. Perfecto. Muy Buenísimo. bienvenido. Gracias Una por todo. bendición, Quique, una Muchas bendición. gracias. Diálogo. Ahí está, tiene Bendecimos. razón María. Vamos a resonar María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Espíritu. Les voy a dar la bendición con la Virgen. Que la Virgen las proteja, que Dios Todopoderoso las bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Gracias, nos Quique. vemos la próxima. Bueno, Muchas muchas gracias. Gracias, Quique. Muchas gracias. 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 Un beso a todos. El martes que viene, acuérdense El el martes que 5. viene, sí, ya está, nos falta Sí. nada más que una semana. Qué Ahora bueno. Sí, los sí. saludo a todos y los despido. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Los veo muy Sí, bien. gracias a Dios. Bien.